Estamos súper contentos desde Impact Hub, aquí, el espacio que hoy en día os alberga, de poder auspiciar y apoyar esta iniciativa desde nuestra red, desde nuestra organización. Impact Hub es la mayor red de comunidades de emprendimiento de impacto del mundo. Estamos en 100 ciudades, muy repartidos además, estamos en los 5 continentes, en, si no me equivoco, unos 65 países diferentes. Y todo esto viene de una máxima. La máxima es la transformación medioambiental y social positiva a través del emprendimiento. Creemos que el emprendimiento es una palanca súper poderosa de cambio que genera estructuras nuevas con otras reglas del juego. En vez de subirse al carro que ya está en marcha, uno se construye su carro, ¿no? Y precisamente por eso pues lo puede hacer como quiera, ¿no? Y en este caso con una vocación, ¿no? Ya no hablamos de un emprendimiento para generar dinero, que también, sino un emprendimiento que pueda tener un impacto positivo, que pueda tener un propósito y que pueda trascender y mejorar la sociedad de la que se nutre, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, otra cosa que nos ha encantado de esta iniciativa y que nos apasiona es el mundo de lo rural. El mundo de lo rural hoy en día es un tema, como todos sabemos, ¿no? De repente empiezan a surgir este tipo de términos nuevos, ¿no? Reto demográfico, la España vaciada, ¿no? Son cosas nuevas que hemos vinculado muy rápidamente porque realmente son un problema. Le están poniendo palabras a un problema real hoy en día, una brecha que existe en el mundo y que cada vez se acentúa más y más. Para 2050, según las proyecciones de la ONU, el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya desde hoy debemos de empezar a generar un nuevo vínculo entre lo urbano y lo rural. Y eso pasa por generar una simbiosis que incluya a las dos partes y las complemente, unidas, no deje fuera o de lado a nadie, ¿no? Entonces, en este sentido, poco más ya desde Impact Hub, daros la bienvenida a este espacio, el primero que tuvimos en Madrid, y sobre todo dar las gracias a Culturia y al Ministerio de Cultura y Deporte, porque iniciativas como esta son las iniciativas que al final son tractoras y que generan cambios, ¿no? Y sin más, pues ya dar la bienvenida y comenzar el evento. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias y bienvenidos a todos y a todas a esta actividad. Muchísimas gracias al Impact Hub justamente por acogernos en este espacio tan maravilloso y que sin lugar a dudas es idóneo para esta actividad. De mi parte, bueno, nosotros los que estamos aquí en este momento somos miembros de Culturia, Innovación Social, que justamente es una entidad que se encarga de desarrollar una serie de proyectos en el ámbito cultural y de alguna manera estos proyectos no solamente se quedan en la contemplación o en el propio hecho artístico, por ejemplo, sino siempre tratan de ir un poco más y ver de qué manera o de cuáles formas podemos hacer que este hecho cultural se convierta en un gran elemento de transformación social. Y de alguna manera nosotros que hemos abordado desde diferentes sitios, desde lo urbano hasta lo rural, el año pasado tuvimos una experiencia que para nosotros fue muy relevante, muy importante, cuando en Soria justamente nos vinculamos con el emprendimiento o cómo fomentar el emprendimiento en el ámbito rural.
a través de un proyecto que se llamaba o se llama Biblioteca para Emprender, que fue premiado por la Secretaría General Iberoamericana. Este proyecto nos mostró o nos ratificó las grandes oportunidades que tiene el entorno rural para el desarrollo de los sectores creativos. Pero también nos mostró que esas potencialidades efectivamente todavía necesitan mucho apoyo y necesitan ser visibilizadas y ser conocidas por muchas más personas, incluso por los propios habitantes de esos espacios. Este proyecto de Biblioteca para Emprender, nos dimos cuenta que había la necesidad de generar facilidades para que de alguna manera los emprendedores pudieran tener información que les facilitara el camino arduo de iniciar un negocio, de consolidar una iniciativa. Y muchas veces nos dimos cuenta también que los ayuntamientos pueden tener mucha buena voluntad, pero a lo mejor no tienen los recursos para desarrollar programas para ayudar a los emprendedores, y que los emprendedores tenían que desplazarse hasta las capitales de las provincias muchas veces para poder tener esa información. Nosotros dijimos, tomando en cuenta todo este tema digital, ¿por qué no generar una gran plataforma que pudiera suministrar a los emprendedores esta información con solamente hacer un clic? Y a partir de ahí nació justamente la idea de la Emprendoteca, que la Emprendoteca es justamente eso, es una plataforma en la cual nosotros queremos fomentar las actividades y también distribuir o difundir información que de alguna manera permita aprovechar esas oportunidades de emprendimiento que hay en el ámbito rural desde el área de las industrias creativas. Este proyecto, como dije, se inició con empezó siendo un gran banco de contenidos, un gran banco de recursos, de información. Este banco de información lo hicimos o empezamos a organizarlo a partir de 4 grandes ejes temáticos, ¿vale? Estos 4 ejes temáticos están relacionados con la identidad y la comunicación, la innovación, las redes colaborativas, la sostenibilidad socioeconómica. En el caso de la identidad y la comunicación es porque, sin lugar a dudas, una cosa que tenemos que valorar dentro del ámbito rural son todos esos elementos del legado histórico, del patrimonio, todas aquellas características culturales que están tan arraigadas en el territorio y que deben ser puestas de valor y comunicadas para construir nuevas narrativas sobre el ámbito rural. Y esto, sin lugar a dudas, es muy valioso, y aquí, bajo este eje, queremos justamente agrupar contenidos que permitan de alguna manera dar herramientas metodológicas para esa puesta en valor de estos elementos patrimoniales culturales y cuáles son las maneras a través de las cuales podemos comunicarlos al mundo exterior. El segundo de los grandes ejes es el eje de innovación, que tiene que ver justamente con todos aquellos contenidos que permitan hablar de la innovación, no solamente desde lo que podrían muchos pensar que es lo digital, sino también de la innovación desde el punto de vista social. Es decir, de qué forma nosotros podemos generar propuestas cada vez que respondan de una mejor manera a esas necesidades que se están dando en el ámbito rural o fuera de él. Y justamente son contenidos que van en estas líneas. La siguiente es la de las redes colaborativas. ¿Cómo generamos, o bajo este eje de acción, se agrupan todos aquellos contenidos en donde invitamos a estos emprendedores rurales a asociarse, a crear nuevos mecanismos de comunicación, nuevos mecanismos de contacto, de reflexión, de networking, para que sus propios emprendimientos puedan fortalecerse dentro del propio ecosistema creativo que hay, ya sea en su territorio o en todo el territorio de España. Y el último elemento es el de sostenibilidad socioeconómica. Podemos tener maravillosas ideas, podemos tener grandes compañeros de viaje, pero sin lugar a dudas, los emprendimientos también tienen que ser sostenibles desde el punto de vista de lo económico y de lo social. Tienen que de alguna manera favorecer, que puedan generar riqueza, que puedan además impactar positivamente en cada uno de los sectores sociales en donde se desenvuelven. Y aquí justamente queremos, bajo esta línea temática, todos una serie de contenidos que se ponen a disposición de los emprendedores del ámbito rural para que puedan desarrollarse en este sentido. Sin embargo, y estas 4 grandes líneas
Efectivamente, luego, dentro de la emprendoteca, podemos encontrar que se desarrollan en tópicos bastante más específicos, entre los que se pueden destacar, por ejemplo, marketing, ventas, distribución, el rol de la mujer rural, la internacionalización, la identidad cultural, etcétera. Una serie de tópicos que forman parte de esos 4 grandes ejes, pero que permiten una búsqueda mucho más específica de información que facilitan la labor de los emprendedores. No obstante, a pesar de que hay mucha información en Internet y nosotros estamos haciendo esta tarea de organizar, investigar y ponerla a disposición de los usuarios de una manera bastante sistemática y fácil, nos hemos dado cuenta que, en efecto, sin embargo, todavía hay áreas en donde hay lagunas o en donde no hay información suficientemente útil para los emprendedores. Y ahí nos dimos cuenta que no solamente las tareas que debíamos hacer iban a estar en esta búsqueda, en esta especie de ser un depósito de conocimiento, sino que había que crear conocimiento. Y justamente eso tiene que ver con la parte de los recursos propios. Clara, te invito a que nos acompañes y nos hables un poco de eso. Bueno, hola, buenas tardes. Como estaba comentando ya mi compañero Alex, simplemente voy a hablaros un poco brevemente de los recursos que nosotros hemos decidido generar también, ¿no? A pesar de que Emprendoteca quiere funcionar como un contenedor, como una plataforma que acoge y recoge todos estos recursos que ya se encuentran en la web, que efectivamente hay muchos, sabíamos que íbamos a estar de alguna manera en un contacto directo con emprendedores y con creadores que nos iban a facilitar precisamente encontrar los puntos de interés que podían tener, ¿no? De esta manera decidimos crear los Emprendo Webinars y los Emprendo Bytes y algunos materiales que servirían de apoyo para estos. En primer lugar, los Emprendo Webinars, bueno, es una palabra un poco más moderna de llamar realmente a encuentros online. Se trata de ciertos encuentros vía Zoom, como ya estamos acostumbrados a hacer, que consisten en una ponencia de una persona que es experto, un especialista en una temática. Normalmente son expertos precisamente de las industrias culturales y creativas, que es un poco de lo que trata el proyecto, y luego pues también de temáticas que al final necesitan abordar estos expertos, precisamente, como por ejemplo un experto, estuvimos con Enric, que nos habló de la financiación, de medios de financiación alternativa para estos proyectos. Entonces, bueno, la intención precisamente es conectar a estos expertos con otros expertos de otros ámbitos que quizá no han desarrollado su proyecto todavía, ¿no? Se trata una vez más de un encuentro online que pretende ser precisamente un encuentro, que pretende ir un poco más allá de una ponencia al uso, que sea un poco más bidireccional. De esta forma está dividida en 2 partes. Son grupos reducidos de personas, normalmente, bueno, grupos reducidos, ha variado un poco el número, pero han sido grupos de bastantes pocas personas, precisamente para conseguir darle un valor un poco más personalizado, precisamente, y un poco más atender a aquellas dudas que pudiesen surgir. ¿Por qué? Porque se dividen en 2 partes. Una parte que es más teórica, en la que el ponente da su charla y nos muestra un poco su experiencia y su conocimiento, a través de una presentación, y luego da paso a las dudas, planteamientos, cuestiones que no solo son dudas en este caso, ¿no? Al final, un poco se pretende que sea un espacio en el que esos emprendedores y esos creadores puedan dar su punto de vista y puedan plantearlo en relación a lo que ha expuesto el ponente, pero también en relación a sus propias inquietudes y preocupaciones, ¿no? Se genera un espacio de esta manera en la que ellos pueden conocerse entre ellos, son muy pocas personas, por lo tanto pueden entablar un tipo de relación, ¿no? Y luego plantear pues, cuestiones concretas al grupo y al propio ponente. Son 45 minutos la primera parte y 45 minutos, es un poco bidireccional en ese sentido, ¿no? Esos serían los Emprendo Webinars. Y luego los Emprendo Bytes, por otra parte, a pesar de que esto también tiene esa parte práctica, digamos, sí que se supone que es un poco más formativo, digamos, ¿no? Entonces, los Emprendo Bytes, que una vez más es una palabra un poco moderna para llamar a cápsulas audiovisuales también, son unos pequeños vídeos cortos que estamos subiendo a las redes y pretenden servir de alguna manera un poco de cápsula inspiracional
para que puedan servir de estímulo, de motivación. Una vez más, nombro a Enric, por ejemplo, nos habla también en su byte de financiación. Logra hacer un vídeo de financiación de forma motivadora, ¿no? Y es un poco para dar claves, para dar apoyo, bueno, apoyo no, perdón, para dar claves, para dar motivación y generar un poco de ganas y de impulso para aquellas personas que están planteándose empezar a emprender en lo rural. A ver, que respire, que hablo muy rápido, perdón. Y luego, bueno, muy rápido simplemente los materiales de apoyo serían lo que lo complementa un poco. Son infografías, recogemos las ideas, bueno, nos hacen llegar los propios ponentes, por ejemplo, de estos webinars, nos hacen llegar pues, los puntos claves que quieren destacar y que creen que pueden ser de interés para estos ponentes, para los participantes. Una vez más, los participantes, al final se crea un grupo pequeño que pueden estar en contacto a partir de esto, porque, bueno, ya os hablará mi compañero Germán, tenemos luego una comunidad que hemos abierto, de hecho, unos grupos de interés en los que van derivados precisamente de estos Emprendo Webinars. Entonces, si hemos detectado que este grupo a lo mejor quiere crear un poco sinergias más allá, pues siempre tiene la comunidad para llevarlas a cabo, ¿no? Y también, por supuesto, una vez más, en estos Emprendo Webinars pues nos cuentan las cuestiones que quizá no habíamos planteado o que sí, pero que tenemos que reforzar una vez dentro de la propia plataforma. Bueno, aparte de esto, tenemos el calendario, ¿vale? Esto sería, ya no son recursos propios solo, a pesar de que también los albergamos, por supuesto, sería un poco en línea con lo que comentaba Alex. Es un calendario que recoge eventos y que recoge convocatorias. Eventos pues, como este, podría ser, por ejemplo, y convocatorias, al final son convocatorias de diferentes tipos, desde públicas, privadas, a lo mejor residencias artísticas, a lo mejor eventos como este, precisamente, que también necesita una convocatoria, digamos, como una inscripción, como habéis hecho todos vosotros, exceptuando a los ponentes. Y un poco la idea es, una vez más, igual que los recursos. Quizá pretende funcionar de contenedor de esta manera también. Al final hay un montón de iniciativas súper interesantes que pueden caer en saco roto, digamos, por no lograr una visibilidad porque hay mucha variedad, digamos, ¿no? De esta forma siempre nos pueden contactar o nosotros siempre estamos en labor de investigación y una vez seamos conocedores de ello, pues lo ponemos en nuestra propia plataforma y así, bueno, pues puedes filtrar por cuando sea, por la fecha, o puedes filtrar por incluso las propias áreas de interés y ejes de acción que comentaba Alex, ¿no? Entonces es una manera mucho más sencilla. ¿Qué más? Bueno, una vez más, para dar visibilidad y para tener todo más accesible. Igual que los recursos, al final, bueno, nos han comentado también en los webinars y en diferentes espacios, cómo al final nosotros nos dirigimos a algunas personas que, por ejemplo, han sido un artista, llevan una larga trayectoria en el que han estado creando su propio arte, pero a lo mejor en el momento de emprender no tienen por qué saber hacia dónde orientarse o por dónde empezar, porque al final hay un camino un poco más institucional o con ciertos protocolos que no tienen por qué conocer, ¿no? De esta forma se lo ponemos un poco todo al alcance, digamos. Me parece que ya sería todo. La comunidad al final es una de las cosas que más nos enorgullece, es la forma que tienen nuestros emprendedores de hablar directamente con nosotros. Tenemos una dinamizadora que está súper activa, pero bueno, todo esto os contará un poquito más Germán. Así que... Muy buenas a todos. En primer lugar, muchas gracias por venir. Efectivamente, como decía Clara, algo que surgió del propio proyecto es la generación de una comunidad. Creíamos importante no solamente ofrecer recursos o ofrecer convocatorias, ofrecer información para los proyectos, sino que también en la misma plataforma se generase comunidad. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando lanzamos la convocatoria, cuando abrimos la plataforma y abrimos la sección de comunidad, a los pocos días empezamos a tener muchas inscripciones. La inscripción es gratuita, obviamente, con el email y los nombres ya puedes pertenecer a la comunidad. En la comunidad lo que fomentamos es la participación activa de los emprendedores, ¿no? Que ellos tengan la oportunidad de poder obtener en la plataforma conocimientos y recursos, pero que también puedan obtener de ellos
usabilidades, funcionalidades, como por ejemplo, si encuentran uno de los recursos, uno de los calendarios que ellos han mencionado, que les puedan ser interesantes, ellos puedan guardarlos en sus perfiles. Entonces, luego, por ejemplo, podemos ver que este es el mockup, perdón, esta es la parte del perfil de cada participante. Hay información que creemos que es necesaria pues, para ver un poco la ubicación de cada emprendedor, la biografía o las redes sociales que ellos quieran compartir. Luego hemos incluido una sección de proyectos, que esa es una sección que queremos entrar en un poco más detalle conforme vaya avanzando el proyecto. Grupos de interés, que son pequeños grupos, hemos creado de momento 4 grupos de interés que responden a los ejes de acción, en donde los emprendedores, los participantes de la comunidad pues pueden compartir intereses comunes, pueden promover sus propios emprendimientos, pueden promover información que ellos son. O sea, lo que proponemos es ese intercambio de conocimiento y de información que venga también de parte de ellos, ¿no? Luego también podemos ver recursos guardados, que son justamente aquellos recursos que ellos hayan visto en la plataforma que les puedan ser de utilidad para en un posterior momento volverlos a revisar. El calendario también, donde ellos pueden pues, guardar todo lo que tenga que ver con sus propios convocatorias, informaciones que hayan visto que sean de su interés y pues el acceso y las funcionalidades de edición de perfil. Otro de los eventos, de los productos que Emprendoteca tiene contemplada es el Emprendo Roots, que son pequeños itinerarios que es lo que nosotros planteamos para acercarnos también a los ayuntamientos y a aquellas administraciones públicas locales, donde les podamos ofrecer ese servicio de llegar con una asesoría más personalizada a los emprendedores, que ellos puedan utilizar la plataforma para recoger pequeños itinerarios que tengan 4, 5, 6, dependiendo de las necesidades, recursos que vengan con una asesoría previa, que haya un seguimiento y una prospección de esos proyectos, una revisión constante, que podamos dar un acompañamiento a los emprendedores que muchas faltas les hacen. O sea, no queremos que esto sea solamente aquí están los recursos, está la comunidad, participen ustedes, sino también queremos que toda la parte de administraciones públicas, administraciones locales, entes privados puedan participar y puedan ser parte de esta comunidad. Finalmente, creemos que toda esta idea nos ayuda a posicionar España, ¿no? Nos ayuda a posicionar España como un ente, como un país que pueda ser referente internacional en lo que es materia de emprendimiento cultural en el ámbito rural. Nosotros queremos dar potencialidad y visibilizar todo lo que es la diversidad, todo lo que tenga que ver con el patrimonio, todo lo que tenga que ver con la identidad y la dinamización rural. No sé si tenéis alguna pregunta. Antes de ello me gustaría entrar a lo que viene del proyecto, que son próximamente, pues nuestra intención es generar más contenidos, dar más funcionalidad a la plataforma, producir más contenidos propios, artículos de blog invitando pues, a personalidades, expertos que tengan que ver con esta temática, conseguir más alianzas y colaboraciones que nos permitan ampliar ese impacto, eventos itinerantes, porque creemos que está bien empezar a hablar de lo rural desde un espacio. Es más, creíamos que Madrid podría ser una buena fórmula para hablar de lo rural desde aquí, repensándolo como una dinámica de conversación mutua, saliendo de la dicotomía de lo que es la ruralidad, hablarla desde los entornos rurales. También se puede hablar desde los sectores urbanos y más servicios y asesoramiento a los emprendedores. Muchas gracias. Quiero aprovechar además para comentar que no solamente estamos aquí presencialmente, sino que efectivamente gracias a este tema del Zoom, efectivamente estamos conectados con cerca de 40 personas más que nos están viendo a través de las pantallas y queremos darles las bienvenidas. Igual les invitamos a participar tan activamente como puedan participar los que estén aquí en este espacio maravilloso de Impact Hub.
Y si hay algo que es muy valioso o de lo que queremos poner en valor respecto a la emprendoteca es que queremos que sea un cuerpo vivo, es decir, que sea un cuerpo que se alimente de la participación, que se alimente de las alianzas, de esas colaboraciones. Nosotros, esta comunidad, los Emprendo Webinars, todo lo que tenga o de alguna manera se ponga a disposición, está pensado también para que desde la persona, desde el usuario, pueda haber un feedback rápido y pueda comentarnos, puedan darnos información. Y esta información para nosotros es valiosísima siempre porque es la que permite adaptar casi en tiempo real nuestra plataforma a las necesidades que hay en el ámbito rural. En los Emprendo Webinars los vemos en las preguntas, los vemos en las actividades, en los comentarios que nos hacen en la comunidad y yo creo que eso es algo que también nos gusta poner en valor, esa capacidad que desde lo digital nos está dando en tiempo real el poder, de alguna manera, responder rápidamente a eso que se nos va planteando desde el ámbito rural en sus inquietudes. No sé si hay alguna pregunta respecto a Emprendoteca, si hay alguna que haya desde el buzón virtual o haya hecho en el... Vale, gracias, Lucía. Vale, pues preguntan por qué hacer un acto para lo rural desde Madrid, pero bueno, es una pregunta que has respondido. Igual podemos profundizar un poco más sobre eso. Sí. No, una de las cosas que a nosotros nos parece más valiosa es y que también lo ponemos mucho en común, es que nosotros queremos impulsar el diálogo entre lo urbano y lo rural, que nos parece que es algo súper importante. Efectivamente, como mencionó Germán, nosotros no debemos estar o no creemos en esta separación absoluta entre lo que es lo rural y lo urbano, no solamente separados, sino incluso contrapuestos. Para nosotros son espacios que deben dialogar, son espacios que de alguna manera tienen que encontrarse y que se pueden complementar. Y nosotros lo que queremos es que las potencialidades del uno sean redescubiertas y reinterpretadas por el otro, para que al final lo que haya es esa conexión y de alguna manera lo que haya es una repotenciación de esos elementos que tiene de beneficioso el uno y tiene de beneficioso el otro, y también cómo se pueden apoyar lo rural y lo urbano para superar las dificultades que pueden encontrarse en estos sitios. Yo creo que eso es algo por lo que también lo planteamos en Madrid. Mucha gente del entorno rural ha venido a las ciudades, ha venido a los entornos urbanos, entonces hay que nuevamente ofrecer esa oportunidad, hay que darles a conocer que los sectores rurales son oportunidades ahora mismo para fortalecer emprendimientos e iniciativas, sobre todo las que vengan del mundo de la cultura y puedan dinamizar los territorios nuevamente. Entonces es un poco el mensaje que queremos dar. ¿Cuánta actividad ha tenido la comunidad y qué valor veis en la interacción entre sus participantes? ¿Cuánta qué, perdón, lo primero? Actividad. ¿Cómo de activa es? Vale, bueno, realmente llevamos poquito con el proyecto. Cuando empezó es verdad que podía plantearse, como al final son pues, muchas otras iniciativas al comienzo también, entiendo, que puede plantearse como una plataforma que existe, pero podía quedarse en eso, en un contenedor de recursos o de personas con una inquietud en común, pero que quizá no llega a más de eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que a pesar de que tuvo ese comienzo, poco a poco tenemos a una compañera maravillosa que se encarga de la dinamización precisamente. Todas las mañanas les da los buenos días a todos los nuevos participantes y a todos los nuevos suscriptores o personas que se han inscrito a la comunidad. Les comenta un poco cómo funciona y aparte de eso, cuando aparece a lo mejor una nueva convocatoria que creemos que puede ser de interés para alguien que a lo mejor ya ha mostrado una inquietud en esta comunidad, pues se le comenta y se expone en la comunidad en sí, ¿no? Se intenta abrir algún diálogo, algún debate. Es verdad que, por supuesto, no puede salir todo de nosotros, pero los propios emprendedores y creadores también están haciéndolo, están planteando sus proyectos, están planteando sus eventos, convocatorias en este caso es un poco más complicado, pero también, en realidad, todo lo que quieren dar foco, ahí está ese espacio para utilizarlo, ¿no? Y se está haciendo, o sea, realmente se está haciendo. Y bueno, un poco entre la dinamizadora y estas personas sí que al final se está moviendo un poco más. Tampoco os puedo decir cómo concretamente, pero estamos en ello, estamos en ello.
Bueno, y por último, ¿cuáles han sido los contenidos más demandados o qué contenidos habéis notado que tienen más, que se necesitan más por los usuarios? La verdad que los EmprendWebinars también han sido bastante solicitados, sobre todo para la gente que participaba con proyectos. Ha habido los EmprendWebinars, como comentaba Clara, están planteados de 45 minutos de información y de compartir conocimiento y luego 45 minutos prácticos, que la mayoría de ellos, está aquí Belén que ha dado alguno, pues se han alargado bastante porque los emprendedores pues han mostrado bastante interacción. Creemos que a partir de ahí también de las preguntas y de las dudas que han planteado los emprendedores, pues hemos visto nuevas temáticas que nos ha permitido a nosotros hacer una programación a lo largo de todo el recorrido que planteamos para la Emprendoteca. Sí, quizás de los que tienen más, lo hemos podido ver incluso por los propios EmprendWebinars, los que tienen que ver, por supuesto, con el tema de financiación, tienden a ser uno de los más populares, pero también se han planteado, efectivamente, yo creo que es algo de lo más interesante que ha pasado tanto en la comunidad como en estos EmprendWebinars, es esa capacidad que tienen de ellos plantear a partir de ahí nuevas dudas, ¿no? Y que eso nos plantea, en algunos de los EmprendWebinars han salido temas como la dificultad que tienen los territorios rurales para generar emprendimientos por temas de problemas de herencia familiares, por ejemplo, temas que a lo mejor no son los más, están en el radar, pero resulta que una vez que salió el tema digamos, a público, bueno, resultó que se generó un debate interesante y vimos, bueno, esto tenemos que abordarlo sin lugar a dudas en la siguiente etapa. Y también el de la parte de colaboración. Yo creo que nos ha gustado muchísimo esto de que de alguna manera la gente entienda que que emprender no significa una competencia salvaje de unos contra otros, sino que sobre todo en el ámbito rural y sobre todo en el tema de las industrias creativas, emprender significa colaborar. Y nos ha gustado mucho ver cómo de alguna manera en las actividades o en los contenidos que tienen que ver con hacer networking o que tienen que ver con redes colaborativas hay una respuesta tan positiva. Y la propia Emprendoteca es el resultado también de eso, de colaboración, de alianzas. Es una iniciativa que partió desde Cultura, efectivamente, que ha contado con el apoyo del Ministerio, que para su desarrollo en los ejes de acción ha contado, por ejemplo, con la Asociación España Creativa y con muchísimos otros entidades que además están prestas. El ecosistema creativo en el ámbito rural es verdad que está lleno de retos, pero está lleno sobre todo de oportunidades, y yo creo que de las cosas más valiosas es de una gente que tiene muchísimo ánimo de cambiar sus realidades, mejorarlas e invitarnos a redescubrir esos territorios que sin lugar a dudas tienen muchísimas posibilidades y que desde la ciudad es bueno también visibilizarlos y que nos demos cuenta que están ahí y que podemos ayudarles. No sé si haya alguna otra pregunta de aquí de los participantes, porque si no pasamos a nuestra siguiente parte. Como ven, nos gusta dividir todo en dos partes, igual que los EmprendWebinars, dividimos en dos partes también nuestra actividad. Así que muchísimas gracias y después de dar esta primera presentación de lo que es la Emprendoteca, que les invitamos a las que todavía no sean miembros, se conviertan en miembros activos de nuestra comunidad, queremos instalar justamente lo que va a ser la mesa redonda que vamos a tener a continuación, que justamente va a hablar de cómo es este proceso de repensar la ruralidad. Quiero invitar al que va a ser nuestro moderador, a Juan Carlos de la Hoz. Juan Carlos es gestor de innovación y transformación digital, es profesional innovador con experiencia en el campo de gestión, así como en el desarrollo de estrategias de comunicación y en desarrollo de contenido, gestión de marketing digital, gestión de marca, desarrollo de negocios, productos, gestión del rendimiento y transformación digital de empresas. Te dejo la palabra, Juan Carlos, para instalar esta mesa y para que llames a los ponentes a que se acerquen. Así que adelante. Muchas gracias, Alex. Hoy me he enterado por una newsletter de Something. Imaginaros que tenéis unos AirPods, ¿vale? Y que vivís en Ucrania. Y de repente llegan unas tropas rusas
y aparte del destrozo que puedan hacer, se llevan esos AirPods. ¿Qué ha sucedido? Pues que el propietario se ha puesto a buscarlos por el móvil y gracias a la función de búsqueda han estado observando todos los movimientos de las tropas rusas, con lo cual les ha permitido desarrollar una estrategia para defenderse ante esos movimientos. Pensaréis, ¿qué tiene que ver esto con el mundo rural? Pues, bajo mi punto de vista, creo que si tanto el mundo rural como el mundo de la tecnología están llenos de oportunidades. Si además nosotros somos capaces de estar atentos, de estar despiertos, entonces seremos capaces de potenciar las capacidades y llegar al éxito, por supuesto. Hoy vamos a hablar del mundo rural. Hablar del mundo rural, como ya habéis mencionado, es hablar de creatividad, de dinamismo, sostenibilidad, mecenazgo y micromecenazgo, colaboración, objetivos de desarrollo sostenible. Y para todo ello, bueno, cabe destacar que el mundo rural pues, se encuentra en un momento de importancia histórica, ¿no? Tanto la crisis del coronavirus, que ha posibilitado que el conjunto de la sociedad vuelva a mirar hacia nuestros pueblos, valorando no solamente su calidad de vida, sino también las oportunidades que ofrece, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de todo esto con, primero, agradeceros a todos que estáis aquí, que habéis venido a todos y a todas, y vamos a hablar de todo esto con Benito Burgos, que es gestor cultural y conservador de museos del Ministerio de Cultura y Deporte, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales, posee estudios en Historia del Arte y actualmente es el subdirector general de Cooperación Cultural con las comunidades autónomas en la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, donde, entre otros, dirige y coordina los programas Cultura, Ciudadanía, Cultura y Ruralidades, y ha dirigido y coordinado recientemente las publicaciones Pensar y Hacer en el medio rural. Con lo cual, no sé, ¿dónde te encuentras? Ah, vale, pues te invitamos a... Claro, vale. Es que te estaba mirando y me decías, yo no. Eva Caballero, que es agitadora cultural, con un posgrado en Ciudades y Territorios Creativos por la Universidad de Alcalá, licenciada en ADE por la Universidad Complutense, directora de Creando por Soria, iniciativa rural que apuesta por el poder del arte y de la cultura como medios transformadores y de desarrollo del territorio. Junto con Cult Project, coordina Amapolas, un proyecto transmedia de investigación sobre mujeres, cultura y medio rural, y desde marzo del 2022 es técnica de cultura del Ayuntamiento de Soria. Bienvenida y aquí te esperamos. Muy bien. Manuel Campo Vidal también nos acompaña, que es doctor en Sociología, licenciado en Periodismo, ha dirigido y moderado los primeros debates presidencial cara a cara, dirigido el programa de radio Hora 25, director de Antena 3 Televisión en 1992. En 1995 fue nombrado vicepresidente, presidente emérito de la Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión, dirige y es profesor del ICE, presidente y profesor de Next Education. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Y Belén Elisa Díaz, presidenta de España Creativa, doctora, economista y artista plástica, consultora, docente e investigadora. Belén entiende que la creatividad, la cultura y la innovación tienen unas facultades dinámicas capaces de reactivar el territorio y su economía. Así que muchas gracias, bienvenida. Y bueno, pues para abrir el debate, y lanzo la pregunta así al aire, me gustaría empezar, bueno, pues para vosotros, ¿qué retos implica emprender en el ámbito rural? ¿Quién quiere empezar? ¿Quiere yo? Pues venga. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, dan nuestros currículums, pero yo en mi currículum tengo que poner que soy hijo de la España despoblada, porque eso puntúa,
no por hacer méritos, sino por decir que llevamos pues toda una vida de observación, ¿no? De por qué cerró la fábrica de harinas de mi abuelo y mi padre tuvo que emigrar y los hijos con él a Barcelona, y por qué en el otro extremo hay pueblos que empiezan a crearse algunas empresas y algunas vinculadas a la tecnología, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, yo soy de Camporrells, provincia de Huesca, pero estoy pensando en Castellseràs, en la provincia de Teruel, donde yo he hecho unos documentales sobre el mundo rural, se llama Cultivo Talento, y pongo a disposición de vuestro proyecto de la Emprendoteca, yo os los paso con mucho gusto para que podáis emitirlos, porque es buscar emprendedores en distintos pueblos y detectar por qué y cómo lo han podido poner en marcha, ¿no? En el caso de Castellseràs, 800 habitantes, está a 9 kilómetros de Alcañiz, yo ya lo había conocido en un coloquio a Ricardo Lop. Bueno, al final dieron unos cursos de cómo entrar en Internet y él dijo, y en esto también se puede vender. Bueno, pues entonces empezó a vender y él vende sables, machetes, etcétera, pero otro del pueblo vende alfalfa empacada y lo compran para los caballos de los jeques árabes. Otro vende pinturas, otro vende otro tipo de material, etcétera, etcétera. Y hemos ido buscando en distintos pueblos por qué la gente se ponía a aprender, ¿no? Entonces, aquí hay algunos elementos básicos que no me quiero alargar para dar oportunidad a otros que intervengan, que creo que son verdades absolutas, pero que hay que decir. En primer lugar, en el mundo rural no solo se vive de la agricultura y la ganadería, porque es un primer error que se comete muchas veces. Se puede vivir de otras cosas. Tampoco que haya muchas, pero se puede crear y se puede emprender, y no siempre necesariamente industrias. La primera cuestión. La segunda cuestión, también muy elemental, no vengo a descubrir nada, es que si no hay conexión a Internet seria, no de tenerse que subir a un árbol para ver si pilla la señal aquel día porque hace mal tiempo, pues realmente no hay nada que hacer. Pero también quiero decir, y no soy un agente comercial de Hispasat ni de nadie, pero hoy día se pueden tener 100 megas en un pueblo a través de Hispasat, aunque la leyenda diga lo contrario, y la instalación encima te la financian con fondos europeos. Lo digo en todos los sitios que voy y algunos dicen, pues lo voy a poner yo en mi granja, o lo voy a poner yo en mi casa, o lo voy a poner yo en la casa rural. No se sabe, parece mentira, ¿no? Pero esto es verdad. Tenemos un problema de comunicación en el país que estas cosas no las contamos, y bastaría con que se contaran en 3 o 4 telediarios o con alguna reiteración y casi todo el mundo lo sabría. La tercera cuestión que querría decir, y enlazo con los emprendedores, es que además de que no solo de agricultura y ganadería vive el hombre y que sin telecomunicaciones no hacemos nada, es entender que todo esto que estáis creando, que me ha parecido interesante, y os pido si nos contáis, o pronto nos podréis contar, espero, algún caso de éxito, o varios o muchos casos de éxito, es que todo va en función de combatir la soledad del emprendedor. España es un país con mucha soledad. Hay un reciente estudio que dice que a partir de los 47 años, pero es igual, se puede sentir mucha soledad con 14 y se puede estar muy acompañado con 71, eso no tiene nada que ver. Pero en general hay mucha soledad y falta en los pueblos mucha conversación. Y cuando en un pueblo cierra el bar, es el anticipo de que se va a cerrar el pueblo. Ya sabemos que primero se cierra la escuela, después se cierra la tienda, pero después se cierra el bar, no porque vayan a beber ni estén bebidos, sino simplemente porque es el lugar en el que se conversa. Y es absolutamente fundamental para la vida en los pueblos. Por eso hay pueblos que el alcalde y el ayuntamiento dicen, aquí ofrecemos la reapertura del bar y le ofrece una casa al ayuntamiento y va una familia, y es la mejor noticia que puede haber para que todo esto se produzca. El emprendedor está solo y por eso está muy bien y pregunta, oiga, ¿yo cómo lo hago para la financiación? ¿Yo cómo hago para conectar? ¿Yo cómo conecto a unos con otros? Esta sensación de las redes, ¿no? Me ha hecho mucha gracia la pregunta del que ha dicho al principio y nos ha trasladado la pregunta, ¿por qué se habla en Madrid de estas cosas de la España rural? Bueno, tengo que decirle que llevamos bastantes años luchando. Yo el primero en que se hable en Madrid y en las capitales de lo que pasa en el mundo rural, porque si no, no podremos terminar de resolverlo, porque eso es fundamental. Entonces, cuando tengamos un emprendedor hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que apoyarlo desde los ayuntamientos. No podemos decirle, bueno, espérate, que venga mañana. En España lo de que se puede crear una empresa en 24 horas de ventanilla única es una ficción literaria y es mentira. Es una
una desinformación. Hay que ayudar a los emprendedores en los pueblos. Y acabo. Solamente los emprendedores van a evitar que cierren muchos pueblos. Porque un emprendedor que crea riqueza para él, crea riqueza para su familia, crea riqueza para el pueblo. Y yo, que soy de la provincia de Huesca, ya me hubiera gustado que el hijo del factor de la estación de León, que se llamaba, por cierto, Amancio Ortega, en lugar de trasladar a su padre a La Coruña, pues lo hubieran trasladado a la provincia de Huesca, porque seguramente hubiera cambiado. Un emprendedor puede dar la vuelta a la situación. Por tanto, cuidémoslos, apoyémoslos, y cuando veamos que allí hay un emprendedor, es como si se hubiera encendido una luz por la noche en medio del campo, una antorcha. Sí. No estás microfonada. Las de Soria no les microfonan. Bueno. Las gallegas tampoco. Esto teniendo en cuenta que no son... Bien. Bueno, pues recogiendo justo lo de la soledad, porque en cuanto han hecho que yo como emprendedora del medio rural, que yo vivía en Madrid y luego me volví a casa a emprender, precisamente la primera palabra que había puesto era lo de la soledad, ¿no? Porque yo el primer inconveniente que me encontré fue la soledad, en plan de yo, después de haber estado 20 años trabajando en Madrid, dedicándome a la cultura, quería montar mi propio proyecto de becas de residencia artística y dinamizar las distintas zonas de Soria a través de la cultura. Entonces, ¿a dónde vas? Y estoy hablando hace 4 o 5 años, tampoco te estoy hablando de hace 15. Entonces, pues por mi empeño y tal, pues lo conseguí y al final ahora pues el proyecto ha seguido adelante. He continuado ahora con el proyecto Amapolas, que es visibilizar a las mujeres en el medio rural a nivel nacional, ¿no? Mujeres rurales en la cultura. Y sí, te encuentras mucha soledad, pero luego cuando te encuentras con una institución o una administración que te apoya, te abre las puertas de par en par. No tienes que pedir aquí, como cita audiencia al Papa, ¿no? Que tardas como un mes hasta que te encuentran. Ahí vas con el alcalde, o te lo encuentras en el bar, o cierras negocios con él mientras está cortando el cerdo porque no tiene tiempo para atenderte en el ayuntamiento y eso. Y luego otra cosa que había puesto también como retos, la visibilidad era como de las 4 cosas que has ido diciendo, las tenía yo aquí apuntadas, como eso. La soledad, que eso sí que es que toda la gente que quiera emprender en el medio rural le apoya a que continúe, que si ya de por sí emprender es complicado, en el medio rural te puedes encontrar muchos tiempos tú solo, tú sola, ahí en plan de nadie me apoya, lo que tengo es una pedrada en la cabeza, pero ¿sabes? Yo les apoyo a que continúen, ¿sabes? Que luchando y luchando como todo emprendedor y luego pues es maravilloso haber visto cómo tu proyecto sigue adelante, ya no que a ti a nivel personal que te ve bien, cómo ves que todo lo de alrededor se está dinamizando, ¿no? Como ha pasado en mi caso, el proyecto de Creando por Soria lo empecé hace 4 años con un festival. Hemos tenido 2 años de pandemia, pero hemos continuado con las becas de residencia artística en el pueblo y ya es el propio ayuntamiento quien se ha agenciado la beca. Ya no es la beca Creando por Soria, ya es beca Sotillo El Rincón, que en un principio era como, bueno, que es mía, pero ahora ya no. Ya el pueblo se ha hecho... Se la han hecho partícipe, ¿no? Y eso es también muy interesante en el medio rural, que no llegar tú, poner ahí tu negocio y no implicarte con la gente del territorio. Lo importante es que eso lo veo lo más fundamental. Yo la primera vez que empecé con el festival en Navaleno, lo primero que hice fue hablar con el alcalde, decirle quiero esto, el alcalde me dio el ok, pero luego fui a hablar con el grupo de teatro del pueblo y con la gente del pueblo para decirles que yo quería... Que a ellos qué les parecía, que sí, que el alcalde me había dado el ok, pero que a ellos qué les parecía y hacerles partícipe en toda la creación del festival. Y eso lo veo muy, muy importante. Uno de los retos es implicar a la gente. Si no implicas a la gente, te sientes más solo aún y estás echando piedras a tu propio tejado. A ver, que te puede salir bien, pero no sería muy auténtico, ¿no? Diría yo. Y eso es... bueno, sí, y el apoyo a las instituciones, que eso lo veo fundamental. Sí, ya lo veo fundamental para emprender en cualquier sitio, en los pueblos es
es súper necesario encontrarte una institución, un pueblo que, bueno, claro, yo hablo a nivel cultural, ¿no? Entonces, que te apoya a nivel cultural, pues eso ya es maravilloso. A mí me gusta. Bueno, sí, el ministerio, claro, que sí, que es que a mí me ha apoyado mucho el ministerio, me ha apoyado un par de veces, eso es verdad. Aprovechando, sí, eso sí. Recogiendo un poco lo que has dicho, a mí me gustaría preguntarle a Benito cuál es para él el rol de la ciudadanía, de las instituciones y el del sector privado también en el diálogo urbano-rural. Bueno, pues sí, yo me toca hablar desde el lado de las instituciones, ¿no? Que también he hecho el emprendimiento desde el otro lado. Emprendoteca es un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Por lo tanto, me toca también hablar desde el lado de la institución cultural pública, desde la política pública. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando hablamos de emprendimiento también tenemos que hablar también de producción, desde mi ministerio, de producción cultural, porque la producción cultural tiene unas externalidades muy importantes para generar otros emprendimientos, no específicamente culturales. Pensemos en el turismo, pensemos en la hostelería, pensemos en los procesos de innovación ligados al diseño, la creatividad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la producción cultural per se tiene un valor económico per se, insisto, y también como externalidades, ¿no? Y también, bueno, hablamos desde el medio rural desde Madrid. Bueno, pues casualmente vivimos en Madrid, trabajamos por un ministerio, ¿no? Pero yo también vengo de esa España en proceso de vaciamiento. Una de mis familias se ha dedicado a la producción de alimentos, a la ganadería por parte de padre y por parte de madre a la producción cultural también. Por lo tanto, son dos realidades que siempre he dicho que tradicionalmente en el medio rural han sido dos caras de una misma moneda, ¿no? La producción, el uso de los recursos y la producción cultural por otro lado, ¿no? Entonces, aunque vivimos en una ciudad, creo que entendemos, empatizamos, nos ponemos en lugar de las personas que viven en el pueblo y es más, trabajamos, ¿no? Para que esas personas puedan tener otras oportunidades, ¿no? Y así lo estamos haciendo desde dos programas que son Cultura y Ciudadanía y Cultura y Realidades. Aquí tenéis la página web y que hablando de emprendimiento y recursos, pues bueno, desde 2015 esta es una página, un programa totalmente de recursos puestos a disposición de todo el sector, ¿no? Empezamos a trabajar en Cultura y Ciudadanía y Cultura y Realidades, todavía no con ese nombre, desde 2015, antes de la opinión pública, ¿no? En la opinión pública empezase el boom en torno a la España vaciada. Sergio del Molino publicó su libro en el 2016, nosotros en 2015 ya empezamos a trabajar, ¿no? Con todo el territorio y vimos que había una oportunidad tremenda y ya en el 2016 la gran actividad del programa la dedicamos a la idea también de territorio, ¿no? La primera fue la cultura de proximidad con proyectos de municipios pequeños también, pusimos lo rural al lado en igualdad de condiciones con lo urbano y ya en 2016, y justo en ese momento Sergio publica su libro de la España vacía y las intuiciones que teníamos de repente, ¿no? Explotaron, ¿no? Y pensamos que era el momento justo a nivel también de opinión pública, de política, etcétera, sacar la idea de ruralidad del programa de ciudadanía y darle una entidad propia, ¿no? Y así lo hicimos, pero bueno, al principio los programas se confundían y se siguen confundiendo, ¿no? en su diálogo, porque ciudadanía conversa con realidades, realidades conversan con ciudadanía, ambos programas se retroalimentan, porque los dos mundos no se pueden entender el uno sin el otro. España es un país de una herencia eminentemente rural, puede que 2 o 3 generaciones hayan perdido ese vínculo, pero estamos viendo claramente que hay una necesidad, después de 3 o 4 generaciones, de conectar culturalmente con ese pasado. Y ese caldo de cultivo que estamos viendo a nivel político, social, económico, etcétera, tiene que ver con la recuperación de esa memoria cultural. Y bueno, ese es el punto de partida del programa, donde hemos trabajado en espacios de reflexión, de diagnósticos multidisciplinares en torno a lo que estaba sucediendo en el medio rural. Eva, Elisa lo conoce muy bien, muchísimas personas que estáis aquí quizá, ¿no? o en el remoto. Y hemos empezado a hacer un trabajo de articulación, de pensamiento, de publicaciones, de generación de recursos. Hay horas y horas y horas de vídeos, de lecturas en esa página web. Hemos generado cartografías, estamos construyendo desde hace 7 años ya un ecosistema cultural en el territorio que no existía en este país. Y ahora viene un plan de ayudas con fondos Next Generation. O sea, en democracia, probablemente si pensamos en las misiones pedagógicas traducidos a pesetas o euros corrientes, igual en aquella época se llegó a los niveles de inversión, no lo sé, habría que investigarlo, ¿eh? Pero en democracia, desde luego, jamás, después de estos años de trabajo, va a haber un plan o ha habido un plan de fomento de la cultura medio rural como el que va a haber en estos próximos 2 años, 2022-2023, con fondos Next Generation. El plan se llama Ayudas para ampliar
y diversificar, muy importante, la oferta cultural en las zonas no urbanas. Lo vamos a sacar en colaboración con las comunidades autónomas. Y de todo ello, y no me quiero extender más en esta primera intervención, digo que la política pública al final, en fin, es una obviedad, pero todos pensamos que tiene que haber una política de financiación. Pero claro, cuando llega el dinero, nosotros llevamos 7 años trabajando y sabíamos, o creíamos que sabíamos dónde poner los huevos, ¿no? Entonces ahora hemos diseñado un plan que vamos a presentar en Navia del 1 al 3 de junio, estáis todos invitados, va a haber agentes, 60, 70 ponentes invitados, 400 personas, va a estar el ministro, por fin, donde vamos a hablar de cómo entre todos colectivamente impulsar ese ecosistema cultura-territorio, o esa cultura pensada ecosistémicamente para el territorio, ¿no? Y ahí, pues, agentes públicos y privados, emprendedores, innovadores sociales, agentes culturales, productores culturales, artistas, estáis convocados para, insisto, entre todos, es dinero de todos, pensar, ¿no?, cómo entre todos impulsar ese ecosistema, y cuando pasen estos 2 años, pedir a las administraciones, a mí, a todos los ministerios, diputaciones, comunidades autónomas, que sigamos, ¿no?, que sigamos alimentando ese ecosistema. Sin duda, es una aportación por parte de las instituciones tremendamente dinámica y que ayuda a dinamizar todo el entorno rural, ¿no? Antes de que intervengas, dame un segundo, porque me gustaría que Belén, al hilo de todo lo que has contado y al hilo de la dinamización, Belén entiende que la creatividad, la cultura y la innovación tienen unas facultades dinámicas capaces de reactivar el territorio y su economía. Al hilo de lo que contaba Benito, al hilo de lo que tú entiendes que sucede o que puede suceder, que se puede conseguir, me gustaría escucharte. ¿Me oís, verdad? Bueno, pues, si no bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Quiero felicitar a todo el equipo de Emprendoteca, a Culturia. Creo que están haciendo un trabajo enorme y bueno, pues que me parece estupendo que desde el Ministerio se premien este tipo de proyectos que son tan necesarios, una plataforma digital para dar encuentro a esa doble realidad, ¿no?, la física con la virtual. Dicho eso, bueno, pues si me permites, Juan Carlos, pues yo represento a España Creativa, que es una organización sin ánimo de lucro, una asociación. Creo que la sociedad civil tiene un protagonismo muy importante en el cambio, los emprendedores también, por supuesto, pero la sociedad civil también. Nosotros, desde España Creativa, que nos hemos empezado a constituir, digo, de una manera informal, porque no jurídicamente desde el 2012, en el 2016 sí, ya éramos una asociación, pero desde un primer momento nacimos con una idea muy clara, que era la búsqueda de un diálogo entre el mundo rural y el mundo urbano. Nacimos con la primera, esa gran crisis financiera, que ya, bueno, pues dio un poco el campanazo ahora con esta crisis del COVID. Ahí nos dimos cuenta que era necesario repensar las ciudades porque estaban muy desgastadas por el modelo industrial, el campo estaba totalmente en declive y creíamos que buscando nuevas dinámicas de relación, nuevos espacios de encuentro entre ambas realidades, pues podrían surgir muchas oportunidades, por ejemplo, para emprender. Y dicho eso, estoy totalmente de acuerdo con, como no podía ser de otra manera, con Manuel Campovidal, donde la parte emocional del mundo rural es la que tenemos que rescatar en primer lugar, porque yo creo que el mundo rural tiene algo importantísimo, que es que conserva la autenticidad, aunque esté de una manera latente en su memoria y en su legado. Los emprendedores, cuando aterricen en estos territorios, lo primero que yo creo que tienen que darse cuenta es que existen esos recursos invisibles donde tienen que enganchar sus negocios, ¿no? Es decir, que aterrizar en el mundo rural y pensar que simplemente se trata de rehabilitar 4 paredes y conectarse a Internet, no es así. Si queremos que los negocios tengan éxito, es fundamental engancharse en las trayectorias históricas de esos pueblos. Por eso, cuando yo veo que se ha comprado un pueblo que se va a destinar a turismo rural, yo digo, ¿se ha rescatado? No se ha rescatado, se ha rescatado la parte tangible, el patrimonio de las
las piedras, pero queda toda la parte del legado y de la memoria, para que no se pierda es necesario rescatarla. Entonces, bueno, pues nosotros hemos generado una red de ciudades y territorios creativos de España, de pequeños pueblos, ciudades de menos de 50.000, ciudades de más de 50.000, y luego pues hemos aunado también lo que serían las provincias y las regiones. ¿Por qué? Porque desde un primer momento pensamos que era necesario diseñar también, por ejemplo, indicadores que pudiesen reposicionar los pueblos al mismo nivel que las ciudades, porque hasta la fecha solamente las grandes ciudades dialogaban con las grandes ciudades y los pueblos con los pueblos. Y claro, donde surgen los intereses, no nos olvidemos que las ciudades surgen del campo, de los excedentes del mundo rural, y yo creo que eso lo hemos perdido de vista e incluso lo hemos despreciado. Y claro, ahora, ¿dónde está la oportunidad? En repensar la ciudad desde repensar el campo y viceversa. Tienen que estar en un mismo sistema de relación, no pueden ser dos realidades diferentes. Yo animo a todos los emprendedores a que vean que en esos universos mágicos, perdidos o semiperdidos, que parece que a lo mejor están deshabitados, pues queda mucho por descubrir. Nosotros tenemos aquí en Madrid, y lo digo de nuevo con esa pregunta que hacíais, ¿cómo es posible que desde Madrid repensemos también el campo? Pues sí, en el Ateneo de Madrid propusimos precisamente ese ciclo aquí, en la centralidad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dar visibilidad a los pueblos, y Madrid es un altavoz por mucho que pese o deje de pesar. Y cuando vienen aquí los pueblos, ha venido el documental 921 de Urriés, Mermelada de Moras de tu tierra, de Huesca, o vino Nos quedamos de Ávila, del Valle Amblés, o tal, y venían aquí a Madrid con un orgullo. Eso es lo que tenemos que recuperar, el orgullo de pertenecer a un lugar, a un pueblo. Yo creo que también puntúo. Mi madre era maestra escuela. Yo hasta los 8 años viví en una aldea en Galicia. Y mi padre era agricultor, granjero, de esas casas grandes donde existía el mayorazgo, ¿no? Mi abuelo ya se dio cuenta que a mí me interesaba el patrimonio rural, y ahora estoy rehabilitando la casa, ¿no? Alex y Germán lo saben, que me pillan de repente rehabilitando esa casa, ¿no? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que ahí quiero crear un centro de innovación e investigación rural. Yo vengo del mundo de la universidad y digo, ¿por qué los investigadores no pueden hacer paper rural, venirse de Harvard o venirse de Columbia a mi aldea? Sí, ¿qué tiene de diferente? No había el Gran Tour, por ejemplo, en el 18, que iban de peregrinación artistas, arquitectos, poetas, iban a las ruinas de Roma precisamente en busca de esa inspiración. ¿Por qué no fomentamos que el mundo rural sea fuente de inspiración para la creación, ese reencuentro con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues desde una experiencia personal he construido, gracias a toda una comunidad también de ayuntamientos, una red, y ahora es necesario conectar esa red con una red de emprendedores. Por eso es muy importante esta plataforma. Ahora tenemos un proyecto que es experiencias de turismo del talento. ¿Por qué? Porque el turismo del talento, que es un sello que queremos potenciar, pues hace que la creatividad, como es un recurso móvil y puede desplazarse a cualquier lugar y es desestacional, no es necesario que sea ni julio ni agosto, ni es necesario que sea un pueblo con grandes recursos, me refiero, de infraestructuras, pues entonces un pueblo que sea capaz de atraer y retener el talento tendrá muchas más oportunidades. Antes querías intervenir, me gustaría... Sí, bueno, era lo de los encuentros de cultura y ciudadanía, y al hilo también de esta plataforma, de estos encuentros, ¿no? De Repensemos la Ruralidad, y los encuentros de cultura y ciudadanía, que son encuentros muy necesarios, ¿no? ¿Y por qué en Madrid? Pues precisamente... yo vivía en Madrid y gracias a un encuentro de ciudadanía se me hizo el clic de emprender en lo rural. Entonces, tenemos que quitarnos esa historia, esa cosa de en plan de, bueno, es que Madrid no es rural. Sí, bueno, Madrid es rural, y yo, ahora que vivo en Soria, me estoy dando más cuenta del madricentrismo que existe. Pero también hay
cosas que si no estás en Madrid no los ves. Entonces, que vengamos aquí, los que ya vivimos fuera de Madrid y vengamos aquí a mostrarnos también es necesario, ¿no? Pues porque igual alguna persona que está aquí en Madrid y ve estos encuentros se le inspira y vuelve otra vez para su tierra. Entonces eso era lo que quería decir. Y luego también en relación a lo de urbano-rural, que no perdamos esta idea de que, por ejemplo, a la hora de crear arte, que lo que se crea en las ciudades se quede en las ciudades y lo que se crea en el pueblo se crea en el pueblo. En el pueblo ahora se están creando están haciendo muchísimas piezas artísticas contemporáneas, que eso se puede venir a exponer a cualquier sala de exposiciones o cualquier obra de teatro aquí grande en Madrid, ¿no? Entonces eso es una conexión de quitarnos también de que lo rural es solo rural de agricultura, ganadería y que lo urbano es solo urbano, es que lo dice la palabra. Y eso era más o menos completar, tampoco que... Sí, bueno, y por apostillar, la creación artística también es emprendimiento, simbólico, si queremos, también económico, social. Y estamos viendo cómo artistas, como cineastas, por ejemplo, ¿no? Los que están triunfando fuera son cineastas, creadores muy apegados al contexto local, a la proximidad, que es donde se inscribe, siempre digo, la diversidad, la riqueza, ¿no? La creatividad cultural. Pensemos en Oliver Laxe, en Cannes, ¿no? O recientemente Carla Simón ganando por primera vez una mujer el Oso de Oro en Berlín, ¿no? Con una peli muy vinculada a las formas tradicionales de producción de alimentos y que vamos a poner en Navia con la productora. O también Rodrigo Cuevas, ¿no? Que es ahora mismo uno de los artistas no solamente nacionales sino internacionales, ¿no? Curiosamente, una persona que se basa fundamentalmente en imaginarios del territorio tradicionales, inmateriales actualizados convenientemente, ¿no? Entonces todo eso tiene que viajar también, ¿no? Entonces yo creo también para nosotros como ministerio y para el programa uno de los grandes retos también es instalar de forma natural los imaginarios del medio rural en ciudades como Madrid, Barcelona y otras, ¿no? Y vamos a seguir trabajando con esto. Muy bien. Pues a mí ahora me gustaría hacer una pregunta que son dos, realmente. Una de ellas es ¿qué factores convierten al entorno rural en un terreno fértil para el emprendimiento? Y la transformación digital que aporta, junto con la innovación, al ecosistema creativo. ¿Podéis responder? Si todo el mundo señala para quién empiece yo. Hace tiempo que no hablas. No, yo, Manuel, hace tiempo que no hablas, eso es cierto, te esperamos. Pero yo creo que sí, que sí nos puedes contestar a la primera seguramente, ¿no? O sea, no. ¿qué hace un terreno fértil? Vamos a ver, tiene que surgir emprendimiento en el mundo rural porque es no solamente necesario, es imprescindible. Si no hay emprendimiento en el mundo rural, no quiero ser agorero, pero esto se termina. Sí. Y se termina en muchos pueblos. Mi pueblo tiene 139 habitantes en este momento. Luego en verano vamos allí, la fiesta mayor, bailamos con los palos, los recuperamos hace unos años, fantástico. Llevo a mis hijos, todo está muy bien. Pero bueno, es una segunda residencia de gente de Barcelona, porque estamos a 200 kilómetros, pero en muchos pueblos de España el ingreso principal del pueblo no es ni siquiera la agricultura, son las pensiones de las personas que viven allí. Que proyectados, estos son datos reales, sociológicos estudiados, que proyectados a 15 años significa que ese ingreso desaparece. Por lo tanto, o creamos emprendedores o no los creamos, porque entonces desaparece. Lo digo por decir la verdad. Porque hay 3 provincias en España, ya hoy, luego habrá más, que son exactamente Lugo, Ourense, tú has dicho que eres gallega, pero no has dicho de dónde. De Lugo. Pues Lugo, Ourense y Zamora, que hay más habitantes mayores de 75 años que menores de 25. Eso no es una pirámide de edad, porque la pirámide en la escuela nos enseñaban que tenía una base, y aquí la base está arriba, o sea que por ahí se cae. Por lo tanto, me llenan sinceramente de esperanza todos estos encuentros, estas reflexiones, por eso voy a todos los que puedo y tratamos de aportar y de aprender, y por conoceros solo ya valía la pena, ¿no? Y por conocer a muchas personas que hay aquí, ¿no? Pero lo que haya que hacer hay que hacerlo ya. Entonces me parece muy bien, Benito, lo del plazo de los 2 años, pero
cuidado porque estamos generando una expectativa que luego vendrán los fondos Next Generation, etcétera, que vamos a ver si cuajan y bajan y no se quedan solamente para quienes sepan pedirlos o puedan contratar a consultoras que puedan pagarlos, porque la cantidad, la mayor parte de los ayuntamientos de España y muchas diputaciones no pueden pedirlos porque no saben pedirlos, no porque yo sepa, yo tampoco sé, pero sé que es muy difícil. Entonces, es muy bueno que no generemos una expectativa, no, ahora ya está, y ahora vendrán los fondos, etcétera. Fondos hay. Fíjate si hay, que cada año quedan fondos, y no me refiero a los últimos que has citado del Next Generation, sino que quedan sin cubrir porque no se piden, o se piden mal, no lo sabes, o se piden a destiempo, ¿no? O aquí se dice, no, es que no nos quiere dar el gobierno fondos Next Generation para acabar la ciudad de la justicia. Vamos a ver, que no es de obras, que han dicho que es de medio ambiente y que es de digitalización. O sea, que se piden fuera de lo que hay que pedirlo, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que haya que hacer, hay que hacerlo pronto y hay que hacerlo bien. Y los emprendedores, hay que apoyarlos a una legión de emprendedores para que aniden en el territorio, una palabra que has dicho tú, que es completamente cierta, con el valor que hay allí. Nos lo dice la Unión Europea. Desarrolle usted sobre la fortaleza que tenga. Si usted tiene algún yacimiento termal, como pasa por buena parte de Ourense, etcétera, oiga, en España hay 150 balnearios, de los cuales abiertos solamente hay 100. Bueno, hay 50 que se pueden reabrir, entre ellos uno en mi pueblo, se pueden reabrir si hay quienes lo ponen en marcha o lo que sea, pero a partir del yacimiento termal, porque ya está allí el yacimiento termal. En otro lugar explotaremos un paraje idílico, que no en todos los pueblos hay parajes idílicos. Es decir, vinculado a la fortaleza que tenga o puedas desenterrar, recuperar de la memoria del pueblo, etcétera, hacerlo. Y entonces, para terminar y sin amargar la fiesta a nadie, yo también hago estudios, como sociólogo, etcétera y tal, pero ya no estamos en la fase de diagnóstico. Ya sabemos lo que nos pasa. Ya sabemos lo que nos pasa. No podemos volver a hacer más congresos y yo iré a todos los que haya y que pueda ir, ¿no? Pero siempre aprendes. Pero lo que haya que hacer, hay que hacerlo. Y a los emprendedores hay que apoyarlos. Y si realmente habéis creado esta plataforma, que yo os felicito, y con apoyo del Ministerio, que le felicito, es para presentar casos prácticos. Si el año que viene volvemos a ver aquí, ojalá, y esto no ha funcionado porque no hay casos prácticos, entonces pues no habremos hecho nada. O sea que lo que haya que hacer, hagámoslo. No lo digo por amargar a nadie, sino porque la esperanza está para que luego la sepamos articular y para que la llevemos a resultados concretos, porque es lo que se necesita en los pueblos. Porque eso sí, y acabo, señor moderador, vamos a ver, cuando en un pueblo alguien crea algo, allí se ilumina algo. Y bueno, supera las rencillas, las envidias, no sé qué, que también las hay. Los problemas de la vivienda, mucha gente tiene 3 viviendas y no quiere ceder una que se le está cayendo, porque es la de aquel matrimonio, la de los padres de uno y la de los padres de la otra, pero no lo ceden, porque sabes que es verdad que no lo ceden, y por eso es importante innovar. Y lo has dicho, me parece que lo has dicho Clara antes, innovar no es solo en el plan de la tecnología. Hay un pueblo en la provincia de Burgos, se llama Belorado, que creó una concejalía de repoblación. Eso es innovación. Porque ese señor, yo he tenido oportunidad de conocerlo en la feria de Presura, y lo veo cuando voy y tal, pues ese señor se dedica a poner de acuerdo a unos y a otros, a buscarle la casa a unos y a otros, a ver si tiene empleo unos a otros, a convencer a unos, joder, si tienes una tierra allí que no la trabajas, dásela a esta, que hay gente que quiere trabajarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y también desde el punto de vista cultural yo no me lo miro solo desde el punto de vista artístico, me lo miro también en que la gente tiene que convencerse que si no hay jóvenes, hay que dejar espacio para que vayan los jóvenes, porque si no, lo que ahora son esas 3 provincias que he dicho, el año que viene serán 4 y así sucesivamente. Así que vamos a lo práctico, vamos por favor a presentar casos concretos y sobre todo, la comunicación es vital. Cuando se tiene un caso de éxito, vamos a meterle un reportaje ahí, que a veces para convencer a las teles y a las radios y hacer un reportaje sobre este hombre que ha sido capaz, o esta mujer que han sido capaces aquí de crear esta historia. Porque aquello llena de orgullo no solamente al que lo hace, sino que le facilita la vida en el entorno. Tú lo has presentado antes, lo habías presentado ahí como la identidad y la comunicación. La identidad yo creo que la tenemos clara, la comunicación la tenemos pendiente.
Esa es mi opinión, ¿eh? Perdón por ser drástico, pero ahí vamos. Sí, por ir avanzando, ¿no?, en las palabras de Manuel. Por supuesto que el trabajo no acaba aquí, en estos 2 años. De hecho, para mí creo que esto ha sido casi como un maná llovido del cielo, no formaba parte de nuestras ambiciones. O sea, para mí lo más importante es cuando acaben estos 2 años que el Ministerio de Cultura, en este caso, sea capaz, ¿no?, de alimentar con una línea específica, ¿no?, nuevamente, una línea específica de presupuestos generales del Estado, todo el ecosistema que hemos ido articulando durante estos años. ¿No? Con resultados. Yo soy técnico. No, tenemos una cartografía. En estos 2 años? Tenemos una cartografía de casi 200 experiencias que están en la web y también casos europeos para que veamos qué se está haciendo en Europa. Mucha gente que está aquí la conoce. De experiencias que en el 90 y tantos % de los casos están vivas, funcionan. O sea, solo hay que ponerlas en la televisión. Eso sí, ahí sí que fallamos las administraciones, en hacernos oír en las televisiones y los medios de comunicación. Pero tenemos una cartografía para que la quiera consultar y si vamos a Cultura y Ciudadanía hay casi 400 experiencias que están funcionando, están innovando a nivel social, muchísimas en el territorio. Ya se me ha ido el santo al cielo con otras cosas que quería contar. Sí, y muy importante. 2 años, decía, los 2 años que vienen. Sí, para mí lo más importante no es conseguir dinero de los fondos Generation, es conseguir presupuestos generales del Estado cuando pasen estos 2 años. Fundamental, porque si no, no hacemos nada, no alimentamos, no alimentamos nada, no nutrimos, ¿no?, el ecosistema, que se fundamenta en términos de ecosistema, no proyectos individuales, ecosistemas, redes, tejidos que colaboren. Después, fundamental, el reto demográfico y el reto ecológico ligados al programa de ruralidades. Son 2 ejes transversales desde el principio. Nosotros el análisis y el diagnóstico ya lo hicimos en 2015 a 2017, ya lo tenemos hecho. Lo seguimos perfeccionando, pero ese análisis ya está hecho. Sabíamos dónde queríamos poner el dinero. Entonces, los diagnósticos, como dice Manuel, ya están hechos. Lo que necesitamos son fondos. Reto demográfico, fundamental. Por fin la cultura, por fin, por el trabajo de mi ministerio, está como uno de los 10 ejes vertebradores de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Antes era un mero aderezo, intervenciones en patrimonio, para el turismo y 4 cositas más folclóricas, ¿no? Por fin la cultura es uno de los 10 ejes de las 130 medidas frente al reto demográfico de este país. Y también estamos trabajando, hemos iniciado hace unas semanas un estudio piloto para evaluar los impactos sociodemográficos de los proyectos culturales de largo aliento desde un punto de vista social, emocional, de vinculación con el territorio, con la fijación de las personas al territorio, y vamos a trabajar con 25 propuestas pilotos de este país para, después de ese estudio, sacar conclusiones, ¿no?, y crear también un índice de autoevaluación de tu actividad cultural y tu capacidad de resiliencia demográfica, ¿no?, y tu capacidad de fijar población. O sea, lo digo por mencionar 2 iniciativas en las que estamos trabajando también que utilizan la cultura como herramienta o como dispositivo de fijación demográfica. Sí, Eva había pedido la palabra. Sí, en relación a lo de los casos de éxito y todo esto, pues hay bastante. O sea, sí que, por ejemplo, el proyecto en el que estoy yo es proyecto, pues si se puede poner en la web, proyectoamapolas.com. Acaba de empezar también el proyecto, pero llevamos en 9 meses que llevamos, hemos hecho un foro de cultura y mujer y medio rural en Soria. Son 10 programas de radio visibilizando a mujeres que se dedican a la cultura en el medio rural y se emiten en Radio Nacional. Y han tenido bastante audiencia. Y luego también hay una red también la gente que trabajamos en el medio rural en cultura, te enteras y ves, mira, ahí está Amapolas, y ves hay una red que es el Cubo Verde en el que se están desarrollando casos de éxito y algunos que llevan 20 años. Entonces, que visibilidad sí que hay. Igual no sale en televisión española porque gusta más, y digo televisión española o el resto de los medios nacionales, gusta más hablar de ¡ay, qué mal estamos en el medio rural! ¡Ay, qué mala! Porque parece que es más bonito, que cuesta más, que tiene más audiencia hablar de lo mal que estamos en vez de dar visibilidad y hablar de que hay casos de éxito, ¿no? Entonces, que es que también vende mucho lo de decir que vamos muy mal, que vamos muy mal. Bueno, pero es que soluciones se están poniendo. O sea, yo te digo que volví hace 4 años y eso es un caso de éxito. Y lo de Emprendoteca, este espacio, acaba de empezar y ya estamos aquí. Y ya se han hecho redes entre la gente que pertenece a la plataforma. Entonces, es
O sea, y luego, respecto a lo de pedir las subvenciones hay mucho, cada vez van saliendo nuevas. Sí que es cierto que es arduo pedirlas, que tienes que tener una cultura de cómo pedir subvención, porque es un trabajo bastante arduo, pero que si las hay y sabes, no tienes que llamar a una consultora. Puedes llamar, o sea, te puedes sentar tú o contactar con cualquier gestora cultural que te eche una mano para elaborarlas. Igual sí que debería haber un poco de explicar cómo hacerlas, pero hay webinars y cosas para cómo desarrollarla. No sé, es que yo quiero ver siempre el lado positivo de todo esto y ser bastante optimista, ¿no? O sea, es que no desalentar a la gente que está empezando, decir, bueno, es que la subvención, a ver, eso es muy difícil pedirla. Sí, es muy difícil, tienes que echar tus horas y tal, pero una vez que has aprendido a desarrollar una, ya las demás es hacer un poco copia-pega del resto. Y bueno, ya eso, quería pasar. Belén. Bueno, aquí esta no sé si funciona. Mejor. Vale. Ya Yo creo que, corrígeme Manuel, pero yo creo que se refería a ir un poco más allá. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es un momento de oportunidades grandísimas para el mundo rural. Aparte que yo creo que si lo sabemos aprovechar, se puede resignificar el campo. Es decir, pensemos que todo el mundo del sector primario estaba ligado a una espiritualidad, sean las fuerzas de la naturaleza o la propia religiosidad del lugar, de las iglesias que quedaron ahora abandonadas, pero que generaban también una comunidad. ¿Qué quiero decir? Que toda esa espiritualidad que se ha ido muriendo, la cultura, tiene un nicho importante en los pueblos, porque puede levantar el espíritu de la gente, puede volver a resignificar los espacios. Quizás es un periodo más laico, es un periodo laico que vive en el mundo rural y que tiene unas oportunidades. Pero yo estoy de acuerdo con Manuel que la idea es rescatar los recursos endógenos del territorio, es decir, si aquí hay miel, castañas, tenemos que ir a por ellas. Yo en el año 94 ya trabajaba en desarrollo local, puse en marcha un plan de desarrollo en la comarca de Lemos, en la Ribeira Sacra, impulsamos la denominación de origen de los vinos, promovimos un asociacionismo, porque es fundamental el asociacionismo, y sobre todo en Galicia, que está muy atomizado y tiene un espíritu muy independiente, vamos a decir, individualista, y el asociacionismo es muy importante. Pero ¿por dónde hay que empezar? Por entender el territorio, aprender del territorio, qué es lo que tuvo éxito en el pasado, si hubo una industria textil, puede volver a tenerla en el futuro, éxito, por supuesto, relanzándolo con unos nuevos parámetros tecnológicos, medioambientales, etcétera, pero lo que tuvo éxito en el pasado puede volver a tenerlo en el futuro. Y yo eso siempre se lo digo a mis alumnos, bueno, que estáis algunos aquí, pero que siempre lo he dicho, ¿no? Que el tema de entender el territorio solo hay que escucharlo y los recursos invisibles están ahí, los recursos invisibles, ¿no? Y luego diversificar la cartera de negocio. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de decir vamos al mundo rural y o te dedicas a la cultura o a la agricultura. De hecho, la cultura nació de la agricultura, es el cultivo del espíritu y el otro el cultivo de la tierra. En realidad, yo promuevo que los emprendedores que se vayan al campo diversifiquen y a lo mejor puedan tener una plantación de manzanos, puedan tener, no sé, yo ahora, por ejemplo, trabajo la viña, las manzanas, lo tenían mis antepasados, ¿por qué no lo puedo volver a tener yo? ¿Y eso me impide montar un estudio de pintura y pintar? No. ¿Me impide dar clase y hacer talleres? No. ¿Por qué no puedo aprovechar también las potencialidades del campo? ¿No? Llevo un micrófono. Sí. Yo quiero decir, hemos adelantado mucho, hemos avanzado mucho. Yo soy optimista, lo único que quiero más velocidad, no nada más. Sería lo óptimo. ¿No? Sería lo óptimo. Para que quede claro. Y nos ha quedado muy claro también y mayor difusión. No, en la mayor medida difusión, de lo posible, no, mayor difusión. Voy allí, porque es que si no, vamos contra reloj y si no perdemos la partida por el tiempo. Claro que hemos adelantado. Cuando la famosa manifestación aquella del 31 de mayo, que quizá muchos de vosotros estuvisteis de marzo, de 2019, ahí en Neptuno, yo tuve la inmensa suerte que me encargaron los de Teruel que redactaran el manifiesto
y lo leyera, estupendo y tal. No sabéis lo que nos costó convencer a la gente de las televisiones para que vinieran aquel día. No, es que hay muchos actos, no, es que tenemos poca gente, todo es verdad, todo lo dicho, pero era necesario venir y tal. Después de ahí, que todo el mundo dijo, ¿qué ha pasado aquí? Una eclosión, empezó esa fase que has dicho tú, Eva, de un cierto catastrofismo en el que muchos medios de comunicación, después de años de ignorar el mundo rural, lo descubrían para decir no queda nadie, esto se ha venido abajo y tal y cual. Ya no es así. Aquel día nos costó mucho, y lo digo con afecto, que viniera Televisión Española, que vino y lo cubrió bien. Leía el manifiesto conmigo la directora de Radio Nacional de España, colega moderador, o sea que teníamos buenos apoyos ahí, llamando mano a mano, mano a mano, yo al presidente de la Academia de la Televisión, lo que quiera. Bueno, al final vinieron, vale, muy bien. Pero hoy Televisión Española tiene un programa que se llama Aquí la Tierra, que no hace ningún catastrofismo, que está cada día, domingos incluido, solamente el sábado no lo tienen, dando información. Que una televisión generalista y tan importante como la 1 esté haciendo esto, eso es un gran avance. Y hay muchas píldoras que has citado de Radio Nacional de España y hay segmentos en la SER, etc. Hemos avanzado mucho. Hemos avanzado también en el plano gubernamental. Dijo Pedro Sánchez en aquel debate que organizamos en la Academia de Televisión, si gano las elecciones, crearé un ministerio de reto demográfico. Bueno, hay una Secretaría General de Reto Demográfico que ha introducido un valor fundamental, y es que todo este problema que estamos hablando, hay una entidad que tiene una visibilidad sobre todo, porque si no los gobiernos dicen, yo soy de industria, saco esta línea, yo soy de turismo, voy por ahí, soy de agricultura, voy por aquí, los otros van por allí, y todo eso no se conecta, y ahora se puede conectar, con mayor o menor eficacia, ¿no? Eso es otra discusión, pero claro que hemos avanzado también en ese plano. Yo lo único que digo es que aprovechemos para que difundamos más los casos de éxito que efectivamente, como estás diciendo tú, están, solo que tienen que ser más televisados, más radiados y más explicados. Siempre porque cuando hay el factor humano que es capaz de interpretar, dices bien, Belén, el territorio, las potencialidades, lo que haya, o lo que quiera, porque bucólicamente se quiere ir a un pueblo, tiene conexión y pinta o hace cerámica o hace lo que crea, pero como habéis dicho bien, en conexión con los lugares comercializadores. Tampoco soy agente comercial de Correos, pero Correos tiene una historia que se llama ahora Correos Market, en el cual uno no hace falta que se cree una página web, sino que se coloca allí y ya te lo pueden distribuir y luego si vendes te cobran una comisión. Yo le pregunté al presidente de Correos, digo, ¿dónde tienes el I+D? ¿Quién se ha inventado esto? Y dice, para felicitarlo, no para nada más, ¿no? Y me dijo, pues mira, yo, porque era el secretario general de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, entonces, o era el gerente, pero bueno, conocía la vida de los pueblos. Todo eso han sido avances. Entonces yo creo que estamos en el buen camino, lo que hoy se han presentado y yo he conocido hoy es una buena aportación, pero tenemos que pedirnos, exigirnos a todos nosotros como activistas, que somos todos, cada uno en su especialidad y simplemente a favor de obra, exigirnos resultados, concreciones, intercambios, y que si una cosa funciona en Lugo la podamos llevar a Teruel y que si funciona en Teruel la podemos llevar a Cuenca. Es el camino, ese tipo de interconexión, y todo eso pues con la velocidad que yo estoy sugiriendo que se haga. No lo digo más ya, tranquilos. Los de Huesca somos muy perseverantes. Muy bien. Bueno, pues yo creo que más o menos el tiempo ha pasado y a mí me gustaría que dos cosas. Bueno, una, desde Televisión Española es cierto, recogemos el mensaje sobre la difusión y también la importancia de conectar audiencias desde lo digital, desde la innovación para todos, es muy importante. Y para terminar, me gustaría que todos dierais un último mensaje, ¿no? Para explicar el porqué, la importancia o el porqué del emprendimiento en el entorno rural, ¿no? Bajo vuestra experiencia, bajo vuestro punto de vista, y yo creo que de alguna manera sería una bonita forma, ¿no?, de cerrar
porque hemos hablado de muchas cosas, hemos tocado muchos temas y seguro que tenemos alguna pregunta por parte de nuestra audiencia para responder. Entonces, si podemos ser concretos en esta última ronda y empezamos por ti. Empezamos por Soria. Empezamos por Soria, efectivamente. ¿Por qué en el emprendimiento en el medio rural? Porque yo, como emprendedora en ciudad, porque emprendí en Madrid y luego emprendí en el medio rural, porque es más satisfactorio a nivel emocional, aparte porque es necesario, porque Madrid está petado, bueno, las grandes ciudades están llenas de emprendimiento y porque hay una calidad de vida excepcional. Hoy, o sea, he venido en el coche ahora y yo vivo en Soria ciudad, pero trabajo trabajar en Soria ciudad, pero Soria vive mucho del pueblo, o sea, que es como estás continuamente en el pueblo. Y cuando venía por aquí, han venido el mogollón de coches y digo, narices, que ya estoy en Madrid. Entonces, y es como, ya has ido pisar y ya como, ay, la velocidad, ¿no? Entonces, porque la calidad de vida es muchísimo mejor. Yo tengo 5 minutos el trabajo, voy a comer todos los días a mi casa y respiro el aire fresco, ¿no? Entonces, eso ya es lo idílico de la calidad de vida y luego pues porque una vez que pasas la frontera de lo difícil que es emprender, las satisfacciones son mucho más rápidas que en una ciudad, a nivel económico es mucho más rápido que en una gran ciudad. Te lo digo por eso, porque emprendí en Madrid, que tardé como 2-3 años en ver fruto en el trabajo que ya estaba llevando a cabo y aquí en Soria tardé 1 año y luego vino la pandemia que he seguido viendo frutos. Entonces, porque es necesario, porque porque si no los pueblos, es verdad, se vacían. Bueno, yo también mirando en perspectiva, hablando de la velocidad, ¿no? que apuntaba Manuel, yo creo, si miro para atrás, en estos 5 o 6 años ha habido una explosión de interés y de proyectos en el contexto rural brutal. Y lo digo con pleno conocimiento de causa, con la aceleración nada más que ha provocado la pandemia, de retorno de muchos creadores al campo por cuestiones puramente de precariedad, ¿no? El trabajo cultural en las ciudades también es precario. Por lo tanto, ¿por qué emprender en el medio rural? Primero porque muchos venimos de allí. O sea, queremos hacer las cosas de donde venimos, es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestro territorio. En estos momentos de zozobra, de que nos falta el suelo bajo los pies, ¿no? Hay un libro de Bruno Latour, del sociólogo Bruno Latour, que se llama Dónde aterrizar, de los últimos, ¿no? En estos momentos de donde no sabemos dónde ubicarnos, aconseja, ¿no? Buscar el territorio, ¿no? El contacto con la tierra, ¿no? Y el retorno a lo local es fundamental, ¿no? Venimos de ahí, ¿eh? Esa es una de las primeras reflexiones en torno a esta pregunta. La segunda, porque el retorno, no sé si económico, ¿no? Pero social y sobre todo personal, de trabajar, ¿no? Con tu gente, de los lugares donde tú vienes, es enorme, es tu vida. Es decir, se convierte en un modus vivendi, ¿no? Más que un modus vivendi a todos los niveles, ¿no? No es una forma de vida a nivel económico. Y bueno, y después por una cuestión también de buscar la singularidad en los contenidos también, ¿no? O sea, yo digo que la diversidad cultural está inscrita en el territorio, y más en un país con una riqueza cultural, material e inmaterial como la que tenemos aquí, en España. Entonces, ahí vamos a buscar proyectos culturales realmente diferenciales, ¿no? Y para esto, para un profesional, el material, ¿no? el barro con el que trabajas es clave, ¿no? Para provocarte también esa satisfacción, no solamente del retorno de las personas, sino también del retorno de los contenidos que tú estás produciendo. Y bueno, por terminar también, hablemos del libro, pero no es mío, es de todos, es un libro publicado por el Ministerio. Este libro ayuda a trabajar, a pensar primero qué queremos hacer, a hacer cuando estemos allí y a pensar en la comunidad y en el contexto. Es una publicación que aprovechamos para sacarla durante el confinamiento. Es gratuita, está en digital gratuito. Hay poquísima bibliografía a nivel internacional de esta naturaleza. Os invito a consultarla, la vamos a publicar en inglés. Insisto, es gratuita en digital y si la queréis también adquirir en papel, pues vale muy poquito, ¿no? Y esta es una herramienta también, creo que metodológica, discursiva, cartográfica, cartografía de proyectos, conceptual, que creo que va a ser muy útil para todos aquellos que queráis, ¿no? Bueno, pues intentarlo también, ¿no? Muchísimas gracias, Benito. Muchas gracias. Bueno, pues yo para concluir me gustaría comentar que creo firmemente que la nueva economía ya no es posible sin la cultura
que precisamente estamos gestando nuevas formas de vivir, de producir, de consumir, de pasar el tiempo libre, y precisamente en ese repensarlo todo, el campo y el mundo rural se presenta como fuente de oportunidades enormes para los emprendedores. Los emprendedores y los creadores, estoy totalmente convencida, son importantes protagonistas del cambio. Ellos son portadores de la creatividad de los territorios y creo firmemente que la mutación de sistemas del modelo industrial al modelo creativo necesita este tipo de embajadores. Yo creo que, aparte de las argumentaciones que han dado, no vamos a repetirlas todas, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, pero hay dos ideas simplemente que me gustaría introducir en este cierre final. En primer lugar, el emprendedor no es solo el que de pronto dice me voy a vivir al pueblo y quiero poner algo en marcha. Hay que ver al emprendedor de una manera mucho más amplia, porque un emprendedor puede haber un alcalde emprendedor y otro que no lo sea. Y en el mismo pueblo un concejal emprendedor y otro que no lo sea. Y el cura emprendedor, yo seguí haciendo un programa en Canal Sur hace años, pues crearon muchas cooperativas textiles, por cierto, en muchos pueblos de Andalucía, y era el cura el que lo ponía en marcha porque no había trabajo. Ahora ya es más difícil en tu zona porque los curas, estuve en un entierro en Galicia el otro día, y los curas los fines de semana cubren 5 parroquias de 5 pueblos distintos y no sé qué, y lo que hacen es llegar justo y ya no hay más. Pero el emprendedor no solamente es esa figura que a veces tenemos ahí, digamos, idílica. Puede ser cualquiera. Y tiene una ventaja, que en el mundo tú eres emprendedor en Madrid y hay mucha gente emprendiendo y no se nota. La gente en los pueblos es muy lista. Y aunque es verdad que hay una gente que dice dónde va este, u otro dice a ver si se estrella, porque bueno, en todos los sitios pasan cosas, pero cuando la gente ve que alguien crea algo que puede servir para el pueblo, para vivir mejor, para que aquello no se muera, en el fondo se le apoya. Y se le apoya porque dice, este es el que nos va a salvar. Porque estamos reclamando que venga aquí alguien y lo que no va a venir es el presupuesto ilimitado del Estado. Ni va a venir, ni debe venir, en mi modesta opinión. Porque hay muchas empresas que se crean y su único plan de empresa es hasta que se agote la subvención. Y el otro día lo decía Paco Boya, solo se salvarán aquellos pueblos que tengan un proyecto. Y para que se lleve adelante ese proyecto tiene que haber emprendedores. Por lo tanto, vamos a apoyar a los emprendedores que se alíen con todos esos otros emprendedores. El alcalde, el cura sea lugar, el que sea y tal, los del pueblo de al lado. Y yo diría que hay que ir a la figura, vosotros que hacéis palabras compuestas, del emprendedor conectado. Porque un emprendedor conectado no está solo. Está conectado con otras redes, con otros lugares que no tienen por qué competir férreamente, y es en el ámbito de la cultura como puede ser en cualquier otro. Hay que ir al emprendedor conectado. Yo creo que esto es posible y yo creo que en eso basamos pues, la esperanza y el trabajo de que efectivamente estamos mucho mejor que hace 4 años, solo que vamos tarde. Y por eso tenemos que acelerar. Bueno, yo tengo otro argumento más. Desde las ciudades, cuando uno mira al cielo de noche, no se ven las estrellas. Y cuando uno ve las estrellas, a veces, solo a veces, sucede la magia. Y eso también es el emprendimiento, que suceda la magia. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y por haber comentado, por todo lo que habéis aportado, ¿no? a este mundo del emprendimiento y del mundo rural. Alex, no sé si hay momento de preguntas. Esta es para Benito, que es cómo se puede formar parte de la cartografía de estos proyectos. Hay 2 vías. Primero, participar en alguna de las actividades que hacemos a lo largo del año y segundo, también previa manifestación de interés y cumplir una serie de requisitos. Es una cartografía curada o comisariada, o sea, porque bueno, si está todo, pues no tiene valor, ¿no? Entonces aplicamos unos filtros para que los casos que están ahí sean realmente casos inspiradores, sugerentes, innovadores, diferenciales, ¿no? Entonces en la página web hay un formulario y unos 4 requisitos muy concretos, ahí están.
proyectos que contribuyan, que sean innovadores, que contribuyan al reto demográfico, al reto ecológico, a la actualización de la idea de ruralidad también, es decir, que creen nuevos imaginarios, nuevas formas de habitar el territorio, de relacionarnos y alguna cuestión más, ¿no? Entonces, bueno, proyectos culturales hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos, pero hay que seleccionar realmente los que son útiles para el resto, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta se ha planteado por el chat que siempre fue y será preciso un trabajo en común que suponga una interactividad permanente entre lo rural y lo urbano. Y preguntan, ¿es realmente necesario que las ciudades aporten talento a los pueblos? Es complicada, ¿eh? Yo también lo he pensado. Yo creo que el talento tiene que moverse, y no digo más. ¿Quién quiere talento responder? hay en todos los lados, ¿no? O sea, no he entendido muy bien la pregunta. Es como que si la ciudad es la que aporta el talento a los pueblos. Sí, es como necesario realmente que el No, los talento venga de la ciudad hacia los pueblos. O No. Yo lo he De entendido hecho, así, pues de la hecho, pregunta. todo lo contrario, es que no va a llegar ahí el Mesías porque vengo de la ciudad a salvar el pueblo, ¿no? O sea, es como que el talento tiene que rular, como de la ciudad al pueblo y del pueblo a la ciudad. Yo creo, si lo he entendido bien, que se refiere a lo mejor a que pues, los profesionales, la gente que nos dedicamos a la cultura, pues que vayamos a los pueblos. Pero en realidad yo creo que es un diálogo entre esa sabiduría popular que está ahí, ese saber tradicional, que es un tesoro y no se puede perder, y una responsabilidad de todos, y luego está los que pues, han estudiado, imagínate, en la ciudad y que quieren aportar. Entonces, yo creo que en la hibridación de ideas entre unos y otros es donde surgen las oportunidades, porque en realidad lo que hay que generar son estructuras de encuentro. Las ciudades prosperaron o los pueblos prosperaron cuando había buenos mercados, cuando había buenos puertos, cuando había buenos lugares de encuentro. Entonces ahora hay que generar esos espacios de encuentro con la ventaja de que pueden ser físicos o virtuales. Y luego el talento, entendido, porque talento es una palabra que efectivamente conlleva un conocimiento, ¿no? Pero hay lo que a mí me gusta mucho más hablar del saber hacer, ¿no? Porque el saber hacer tradicional, ligado a la forma de cultivar o a la forma tal, eso es una sabiduría popular que es muy interesante, de la que tenemos que aprender todos. Sí, Ay, siempre se vuelve. Veníamos de una situación extraña, ¿no? Yo tengo alguna edad más que aquí, que la media, y no lo recordaréis, pero el franquismo no solamente abandonó al mundo rural a su suerte, y cada uno se fue como pudo por ahí, sin ningún tipo de plan, sino que además estigmatizó el mundo rural. La subcultura popular en España, con aquellas películas que algunas se ve en cine de barrio y tal, de La ciudad no es para mí, de Paco Martínez Soria, por ejemplo, que nos reíamos mucho, pero el del pueblo era el cateto, ¿eh? Vente a Alemania, Pepe. El del pueblo era el tonto y el listo era el que se iba a la ciudad. Se estigmatizó. Luego hemos tenido algunas ayudas, aparte que ha pasado el tiempo, los hijos de aquellos que se quedaron o algunos que se fueron estudiaron, volvieron, o sin estudiar hay una sabiduría popular, como acaba de decir Belén, enormemente interesante, pero cuando vino el COVID, mucha gente en las ciudades dijo, oye, a ver si los listos son los que se han quedado en los pueblos, porque resulta que tienes muchos más problemas en una estación de metro que en un pueblo. Y luego sufrimos las otras cosas que hemos sufrido, ¿no? Que es que las leyes se siguen haciendo todavía y las normas pensadas por gente de las ciudades para los pueblos. Y cuando llegó el COVID, pues pasó lo mismo, ¿no? No se puede cultivar el huerto. El que sea de pueblo sabe que el huerto forma parte de la despensa familiar y que es fundamental, salvo que se conecte con una red de comercialización, que está bien para que llegue a los mercados. Yo enseguida llamé al alcalde de mi pueblo. Digo, vamos a ver, Pepito, ¿cómo se resuelve esto? Dice el tío, no, es que no nos dejan. ¿Cómo se resuelve? Espero que no cesen a nadie por lo que voy a decir. Dijo, pues mira, porque la Guardia Civil nos ha dicho ir al huerto rapiditos y de uno en uno, porque con mucha mayor sensibilidad, el que estaba allí entendió que tenía que hacer lo que un funcionario en la Castellana pues no vio, porque no ha estado nunca en un pueblo, porque no entiende esto. Por eso promovemos que haya una lupa rural, que cualquier cosa que se tenga que aprobar en cualquier sitio
se mire, oye, ¿esto vale para los pueblos o no vale? O igual que miramos si sirve para algún tipo de discriminación o para algún tipo de marginación. También el mundo rural no debe ser marginado. Pero quiero decir a la persona que ha intervenido, eso ya pasó. Aquello de que los tontos son los que se habían quedado en el pueblo, que vayan a ver la cantidad de listos que hay. Y yo terminé un libro, se llama La España despoblada, diciendo, y después del COVID, cuando vaya usted por una carretera y vea a un señor trabajando allí, si tiene tiempo, pare, salúdelo, felicítelo y agradezca que gracias al trabajo de tantos agricultores, de tantos ganaderos, por cierto, de transportistas y de gente en los supermercados, pudimos comer durante la pandemia, porque no me quiero imaginar lo que hubiera sido todo esto con un corte de la cadena de suministro alimentario. Por lo tanto, yo creo que hoy ha habido la palabra que se ha utilizado, una hibridación entre unos y otros, ya hay un contacto y hay unas posibilidades de permanencia. Y además es bueno, incluso los que trabajan sobre las ciudades, ir al campo para pensar y ver las cosas un poquito de lejos, que seguramente se encontrarán soluciones que si no, no se pueden percibir. Por eso yo comentaba, muchas veces la ciudad nos nubla la vista, no nos permite ver más allá, mientras que otros entornos, como más rurales, efectivamente nos permiten reflexionar y nos permiten todo lo que hemos hablado hoy, pero todo esto tan importante como que alguien de la Castellana no pueda ver realmente ese microcosmos tan fundamental para la vida, para el día a día en una zona rural, ¿no? En un entorno rural. Bueno, pues vamos bien. Pues estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.